Entre voces y silencios, un podcast para explorar el sonido humano. Entre voces y silencios es un espacio que nos invita a escuchar el sonido humano. Palabras que resuenan, silencios que duelen, confesiones que liberan y pensamientos que no siempre nos atrevemos a decir. Cada episodio explora emociones, experiencias y reflexiones cotidianas. Aquí encontrarás historias anónimas, mensajes profundos, tips para la vida emocional y una conversación íntima que te acompañará donde sea que estés. Un podcast para quienes sienten, cuestionan, callan y también para quienes desean escucharse a sí mismos. Un espacio donde hablar se siente seguro. Un podcast creado para quienes buscan ser escuchados. Aquí, mujeres y hombres comparten sus historias reales. Momentos de amor, rupturas, crecimiento, dudas, lecciones y confesiones que nunca antes se habían atrevido a contar. Cada episodio combina conversación auténtica, análisis humano, humor ligero y una sección especial de confesiones anónimas, donde tú puedes enviar tu historia para que la leamos al aire. Bienvenidos a Entre Voces y Silencios, un espacio para hablar sin miedo y escuchar con el corazón abierto. Aquí compartimos historias reales, de esas que te hacen sentir acompañado, incluso cuando parecen difíciles de contar. Yo soy Lupita García. Entre Voces y Silencios es un podcast para explorar el sonido humano, ese que a veces se escucha fuerte y otras solamente se siente. En este primer episodio quiero hablarte de algo que nos atraviesa a todos, lo que decimos y lo que callamos. Porque no siempre es fácil ponerle voz a lo que sentimos, pero incluso en el silencio hay un mensaje. Empecemos. Este es un espacio seguro, cálido y sin juicios, porque todos tenemos algo que decir cuando alguien nos escucha. Dicen que a veces el silencio habla más fuerte que cualquier palabra. A mí me gusta pensar que cada silencio es una historia a punto de contarse, pero que aún no encuentra su forma. Todos tenemos esos momentos, cuando queremos decir me duele, pero decimos estoy bien. Cuando queremos decir quédate, pero nos hacemos los fuertes. Y no se trata de que estemos rotos, se trata de que somos humanos, humanos con miedo, con memoria, con orgullo o simplemente con dudas. Hoy quiero invitarte a escuchar tu propia voz y también tus propios silencios. ¿Qué parte de ti está intentando hablar y no la dejas? ¿Qué historia se está acumulando dentro, esperando salir, aunque sea en un susurro? Este podcast nace para eso, para escuchar lo que no siempre se dice, pero igual pesa. Para darle espacio a lo que sentimos y nos cuesta admitir, para entender que todos en algún punto hemos deseado ser escuchados sin interrupciones. Hoy quiero que nos detengamos un momento. Respiremos, cerremos los ojos, yo sé que tú puedes, y pensemos en aquella aula que alguna vez habitamos. En el olor a libros, en las ventanas abiertas, en las risas, en los cuadernos a medio llenar y en esa figura que estaba al frente, el maestro. Los maestros, esa especie de brújula humana que a veces señala el norte sin tener muy claro hacia dónde queda. Personas que todos los días se paran frente a un grupo y dicen buenos días, aunque por dentro a veces no haya nada bueno. Que sonríen
aunque la vida afuera les esté pidiendo gritos, que enseñan aun cuando sienten que el mundo no les enseña nada a ellos. Ser maestro es una decisión, pero también es un acto de fe, de creer que una palabra puede encender algo en alguien, que una mirada puede rescatar un día entero, que una explicación repetida por tercera o cuarta vez puede cambiar un futuro. Pero maestro también es cargar silencios, silencios que no se nombran, silencios que no se cuentan, silencios que pesan y que duelen. El silencio del cansancio, ese que llega cuando el día terminó, pero la mente sigue llena de pendientes. El silencio de la frustración, ese que aparece cuando se sabe cómo ayudar, pero no hay recursos, ni apoyo, ni tiempo. El silencio de la preocupación, ese que se siente al ver un alumno apagado, perdido, ausente, y preguntarse si está bien, si algo le pasa, si necesita algo más que solo una clase. Los maestros cargan con todos estos silencios, mientras afuera se escuchan voces que dicen: deberías poder con todo. Para eso escogiste ser maestro. Tienes vacaciones, ni que fuera tan difícil. Nadie habla del maestro que se traga el llanto en un recreo, del que llega 1 hora antes para preparar material que él mismo pagó de su bolsillo, del que repite 10 veces una misma palabra para que un alumno no se rinda, del que escucha historias que se quedan atoradas en el pecho porque no hay a quien contarlas, del que enseña ciencias, pero también enseña a creer en uno mismo. Y aún así, pese a todos estos silencios, hay voces que sostienen al maestro. La voz del estudiante que dice: ya entendí. La voz del que regresa años después solo para agradecer. La voz del que un día dijo: profe, gracias por no rendirse conmigo. Esas voces son pequeñas, pero tienen un poder inmenso. Son las voces que le recuerdan al maestro por qué es que está ahí. ¿Por qué sigue? ¿Por qué importa? La enseñanza no es solo un trabajo, es un puente entre lo que uno sabe y lo que otro puede llegar a ser. Un puente entre la duda y el descubrimiento, entre la oscuridad y la posibilidad. Y hoy, que estás aquí escuchando, probablemente recuerdes el nombre de algún maestro que te marcó. No por el libro que te dictó, no por la tarea que te dejó, sino por lo que te hizo sentir, por lo que te hizo creer que eras capaz. A ellos, a esos maestros que nos transformaron, les debemos más de lo que imaginamos. Y a todos los que hoy siguen ahí, enseñando, creando, sosteniendo, acompañando, a ellos también les debemos un reconocimiento profundo, uno que va más allá de un aplauso o un título, uno que se da con silencio, con respeto, con gratitud. Porque detrás de cada maestro hay una historia que no conocemos, una historia llena de voces que empujan y silencios que contienen, una historia de lucha y amor, entrega y cansancio, fe y duda, pero sobre todo, una historia de humanidad. Hoy honramos esas historias, las que se cuentan, las que se callan y las que sostienen al mundo sin que nos demos cuenta. Porque aunque a veces no lo parezca, el futuro también se describe en un salón de clases, con gis en las manos, paciencia infinita y con un corazón que sigue apostando por el otro. Gracias a quienes siguen creyendo en la voz y en el silencio. Más adelante tendremos la entrevista ideal para esta reflexión. Mientras, te dejo que medites lo que acabamos de escuchar.
Hoy, en las voces y silencios de un maestro, nos acompaña alguien que eligió dos caminos que se cruzan en lo más humano, la ciencia y la enseñanza. Él es biólogo de formación, pero maestro por vocación. Con él vamos a entrar en las voces que se escuchan dentro del aula y con los silencios que nadie nota, pero que pesan. Bienvenido, Darío Herrera. Hola Lupita, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Contento de poder compartir con ustedes parte de mis vivencias como maestro. Perfecto, ¿y estás listo para revelar todas las voces y silencios de un maestro? Pues espero que sí. Adelante. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué fue primero para ti, la biología o la docencia? Fíjate que primero fue la docencia, hablando justamente de las enseñanzas que uno recibe desde niño, de tu papá, de tu mamá. Creo que eso te deja marcado desde un inicio y como todos los niños, a veces queremos o soñamos con ser maestros cuando vemos a nuestra maestra de primer grado que nos enseña las primeras letras, los primeros números. De alguna manera eso siempre me cautivó y siempre me llamó la atención. Muy bien, comprendo. ¿Y en qué momento de tu vida es que descubriste que enseñar también era parte de tu identidad? Pues yo creo que justamente desde muy niño tuve esa inquietud. Siempre también ya de joven me gustó compartir mis experiencias, compartir mis conocimientos y explicar. Sentía que yo tenía o que tengo esta facilidad para poder volver en palabras simples algunos temas que pudieran ser complejos. Y yo creo que fue una habilidad con la que ya nací, pero que fui desarrollando con el paso del tiempo. Muy bien, Darío. Entonces, cuando decidiste dedicarte a la enseñanza, pues ahorita nos comentas las voces externas que te impulsaron, como fueron tus padres, tus maestros, pero ¿cuáles fueron esas voces que te hicieron dudar? Bueno, pues esas voces que me hacen dudar llegan justamente cuando yo tuve mi primera experiencia como docente, en la cual para mí no fue tan agradable porque pues si bien ya tenía cierta experiencia dando algún taller durante la carrera, dando alguna charla, obviamente exponiendo con mis compañeros algún tema, no es lo mismo estar frente a un grupo y entonces la primera vez que yo dudé de si podía servir para esto o no fue cuando ya estaba yo frente a un grupo. Muy bien. Entonces me comentas que hubo algún maestro que te marcó y que hoy puedas reconocer en este episodio su forma de enseñar y que de alguna manera hayas tú aprendido de ella y la fomentes actualmente. Pues sí, definitivamente, seguramente dejaron la huella en mí, pero después, conforme fui adquiriendo más experiencia, yo creo que yo mismo fui forjando como, diríamos, mi propio estilo, mi propia manera de dar clase. Por supuesto que hay algunos elementos que pude haber tomado de otros maestros, pero yo creo que yo tengo un estilo propio. Muy bien. Y bueno, pues podemos decir que el aula es un espacio donde pasan cosas que nadie ve. Por ello te quiero preguntar, ¿qué es lo que más disfrutas del aula y qué es lo que más te confronta o te disgusta? Bueno, lo que más disfruto de estar en el aula es precisamente esta interacción con los jóvenes. Creo que es de las grandes satisfacciones que te puede dar la enseñanza, el estar frente a un grupo, la convivencia con los alumnos, con los jóvenes, el que puedas tú intercambiar ideas con ellos, el verlos cómo se emocionan cuando por fin comprenden algo que tenían tiempo de no comprender, o cuando les metes alguna duda o les cambias su manera de ver las cosas, creo que es lo que más disfruto. Y lo que más me confronta muchas veces, lo que más me ha hecho padecer, es la parte administrativa de ser maestro. O sea, el cumplir con entregar las famosas planeaciones,
el tener que entregar los reportes escolares, las calificaciones, entregarlas a tiempo, toda esa parte administrativa, creo que, y coinciden, yo espero que muchos maestros también coincidan conmigo, que es como la parte más, que más nos molesta. Claro, esa famosa burocracia, ¿no? Bueno, y pues tú eres biólogo de profesión y como biólogo pues estás enfocado, ¿verdad? En la biología como ciencia, trabajas con hechos, con datos, pero como maestro trabajas con personas. ¿Qué choque has vivido entre esas dos realidades? Pues creo que ha sido un choque bastante benigno para mi persona, porque el saber que la vida no solamente se rige por las leyes de la naturaleza, ni con los hechos que pudieran ser probados científicamente, sino que también hay una subjetividad ahí escondida y que cada persona también es un mundo y que cada mente piensa distinto y comprender que tu realidad o que tu verdad no necesariamente tiene que coincidir con la realidad de otras personas y que tienes que ser tolerante a veces con maneras de pensar que pueden ser antagonistas a la tuya o que pueden ser inclusive agresivas en su forma de tratar, y más cuando tratamos con jóvenes o adolescentes. Creo que esa parte científica a veces se ve de alguna manera vulnerada por la rebeldía de los jóvenes. Y yo creo que es muy positivo eso, porque a final de cuentas lo que intentamos hacer es justamente, sí, el inculcarle a los alumnos algún conocimiento, pero también en esa empatía de entender al joven como adolescente, como un muchacho que está en formación, y eso realmente es muy enriquecedor. Sí, claro, como persona, justamente como lo mencionas, ¿no? Una persona en formación, una persona que va a aprender no únicamente los datos científicos, sino también pues los datos de convivencia, las reglas no dichas frente a otra persona, frente a una autoridad, frente a la propiedad privada, porque pues a fin de cuentas el banco, el pizarrón, el baño, pues no es tuyo y tienes que aprender a cuidar. Sí, y además como lo mencionas, Lupita, quienes hemos dado clases a jóvenes, adolescentes, que se encuentran en esta etapa de cambios importantes en su vida, muchas veces, o la gran mayoría de los casos, tienen una rebeldía natural y a veces no llegan a ser amables con uno, no pueden ser a veces conducirse con el respeto que uno quisiera, pero también de en uno depende no tomarse personal este tipo de cosas, porque ellos están justamente en una etapa en la cual lo normal es ser rebelde. Entonces, más bien nos tenemos que preocupar cuando el joven es demasiado sumiso porque algo no está bien en él. Entonces, sí, hay que ser muy respetuoso de esa etapa en la cual está viviendo. Muy bien. Darío, quiero que pienses bien la respuesta que me vas a dar a continuación, porque sí me gustaría que vieras más profundo en tu sentir y en lo que has vivido. Pero, ¿qué es algo que un maestro vive a diario y que la gente no tiene la más mínima idea? Pues yo creo que lo que un maestro vive a diario se puede semejar mucho a lo que puede vivir un doctor diariamente, cuando a veces salva una vida, y yo me quiero imaginar ese sentimiento, esa alegría de un médico cuando salvó la vida a un paciente o cuando curó a alguien de una enfermedad terminal. Más o menos así se siente cuando un maestro logra cautivar la atención de los alumnos, cuando llega un alumno y te dice: maestro, yo quisiera ser biólogo como usted, ¿qué tengo que hacer? O cuando años después te encuentras a un alumno, a un exalumno tuyo, y resulta ser que ahora es un profesionista desenvolviéndose en cualquier área del conocimiento y que está siendo exitoso. Esa alegría, esa satisfacción es parte de lo que la gente, yo quisiera decirles a las personas lo que se siente. Esa emoción es indescriptible.
Y por otro lado también está la desolación, el desconsuelo, al ver o al enterarte también de la problemática que trae cada joven y que va arrastrando desde sus casas hasta la escuela, hasta el salón de clase. Y que a veces, aunque uno quiera, no puede uno intervenir o ayudar a esa persona. Y también ahí hay una situación sentimental de enganche, de tristeza, que también es indescriptible. Entonces es una dualidad. Por un lado, pienso yo que el ser maestro te da la satisfacción más grande del mundo, pero también te sensibiliza mucho hacia el sufrimiento ajeno. Cuéntame una situación de que te haya sucedido de estas que estás comentando, que te haya roto por completo y otra que te haya sostenido. Pues mira, hay varias historias un tanto tristes. Ahorita se me viene a la mente una que fue relativamente reciente. Yo daba clases en una preparatoria privada, pero es una preparatoria muy popular en donde los precios de las colegiaturas son muy accesibles y muchos de los jóvenes ahí van becados, es decir, no tienen posibilidad de, de, de económica tan grande como pensáramos, y muchos de estos jóvenes trabajan. Uno de ellos, cuando pasó la temporada de lluvias, no asistió a clases y al día siguiente me manda un mensaje a mi celular diciéndome que su mochila se había mojado por completo y que su ropa se había mojado por completo y que no tenía otro cambio de ropa para ponerse al día siguiente y poder asistir a clases. Ese tipo de cuestiones realmente son muy fuertes porque te hacen pensar justamente en lo privilegiadas que son las personas que pueden asistir día con día a la escuela y que no tienen que preocuparse por el cambio de ropa siguiente, ni por tener sus útiles o su mochila en buen estado. Hay jóvenes que hacen el esfuerzo, pero aún con ese esfuerzo no les alcanza. Muy bien, ¿y alguna situación que te haya sostenido? Bueno, pues justo las que te comento, cuando llegan alumnos y te dicen, oye, qué buena estuvo tu clase, me gustó mucho su clase, profe, usted me cae muy bien, maestro, ahora usted me hizo reflexionar sobre este tema y me pareció muy interesante, quiero saber más. Todo eso es lo que día con día te sostiene. ¿Qué calla un maestro para no preocupar a sus alumnos? Pues calla lo que callan todas las personas que trabajan y que son parte del, del grueso de la gente que trabajadora del país. Es decir, uno como maestro pues tiene que dar la mejor cara ante un grupo y tiene que siempre mostrarse ecuánime, tranquilo, sin importar cuando tienes pues algún problema familiar o tienes problemas económicos o tal vez no comiste o no pudiste desayunar ese día y te está rugiendo la tripa como dicen y tienes que estar pues ahí al pie del cañón dando la clase porque a los alumnos pues no les debe de importar cómo te encuentres anímicamente. Entonces a veces no estás de ánimo para dar clase, a veces no te sientas bien, no te sientes bien, a veces llegas de mal humor y tienes siempre que ser amable con los alumnos, tienes que ser respetuoso y a veces cuando estás en un estado de ánimo no tan bueno y los alumnos te provocan con alguna broma o con un mal chiste, pues uno tiene a veces ganas de contestarles de la misma manera, pero sabes que no puedes hacerlo. Entonces son cosas que día a día nos callamos los maestros, injusticias que a veces te pasan con los directivos o con otros colegas maestros, alguna envidia, alguna situación de celos profesionales que después tienes que padecerlas día con día cuando vas, pues eso también lo callamos porque no podemos hacer partícipes de a los alumnos de esas pequeñas rencillas o rivalidades que pudiera existir entre el gremio. Entonces sí, hay muchas cosas que callamos, que, que no decimos para no preocupar a los alumnos, pero también este, a veces es bueno de vez en cuando alzar la voz y hacer que esos silencios tomen sonido para poder también hacer valer nuestros derechos.
Claro, para de alguna manera también despertar la empatía, ¿no? En el otro, en el alumno, puesto que a fin de cuentas sigue siendo también una persona. Darío, cuéntame, ¿alguna vez has querido renunciar como maestro? Sí, no alguna vez, algunas veces, varias veces he querido renunciar y de hecho he renunciado. ¿Y qué fue lo que te hizo pensar hasta aquí? Pues han sido varias cosas. Yo te comentaba en un inicio que la primer dificultad que encontré o que me hizo dudar de mi vocación de maestro fue la primera experiencia cuando di clase. Di clases en una escuela muy problemática en el sentido de que habían jóvenes con muchos problemas familiares y de conducta. Y para un maestro joven, como empecé yo hace ya más de 20 años, como una primera experiencia fue una experiencia muy fuerte y la verdad es que era mucha la presión, regresaba de dar clases totalmente exhausto, porque uno como maestro, cuando no sabes manejar las energías que hay en el aula, terminas totalmente cansado, exhausto. Entonces eso me pasaba a mí y yo no pude terminar el ciclo escolar, renuncié porque no me sentía con la capacidad de continuar. Y otras veces que he renunciado pues han sido por diversas cuestiones. Entre las más notorias pues es cuando te quedan a deber tu quincena, cuando no te pagan completo o cuando no recibes el trato que como maestro deberías de tener de parte de las autoridades escolares. Entonces es cuando he decidido pintar mi raya y buscar en otros lugares. Sí, pero ¿te ha sucedido alguna vez que quieras renunciar definitivamente a la docencia? ¿En algún momento en tu vida que hayas dicho, sabes qué, hasta aquí, ya no voy a buscar trabajo como maestro en ningún otro lado, ya no vuelvo a pararme frente a un aula o frente a una persona para enseñarle algo? Yo creo que me pasó en esa primera experiencia que tuve, en esa secundaria, era una secundaria además particular, en la cual terminé tan cansado y tan desilusionado de mí mismo porque me sentía impotente de no poder manejar algunas situaciones que se me presentaron, eh, que hoy en día pienso que las pude haber hecho mucho mejor, pero que en ese momento sentía que no tenía ni las herramientas ni que tenía yo las habilidades necesarias para poder ser maestro. Y yo cuando renuncié en esa primera oportunidad, sí estaba yo convencido de que tal vez no servía yo para ser maestro. ¿Y qué fue lo que te hizo quedarte o volver a atreverte a ser maestro sabiendo que esto es algo que podía volverte a pasar? Sí, pues fue una situación un poco circunstancial porque mi hermano, que le prestaba servicio a una escuela en el área de computación, me comentó que estaban solicitando a un maestro de calidad de urgente y que como yo ya había dado clase, mi hermano me recomendó en ese lugar y que me iban a hacer una entrevista de trabajo a ver si daba el perfil. Y era una escuela tipo Montessori, era una primaria, donde iba a trabajar con niños pues de 6 a 11 12 años, que es la edad escolar de la primaria. Y entonces lo pensé bastante, pero pues tenía también bastante necesidad económica en ese momento y vi la oportunidad de pues poder tal vez el probarme nuevamente con con una comunidad escolar un poco menos retadora, que eran niños, que son un poco más moldeables. Entonces, pues me atreví nuevamente un tanto por la necesidad, un tanto porque mi hermano ya había dicho que yo podía. Entonces, pues no me podía tanto negar y fue como me presenté y fue una de las experiencias más bonitas que tuve en esa escuela Montessori. Duré 3 años ahí dando clases. Claro, pues porque existe esta idea de que un maestro debe de poder con todo, ¿no? Y si tú ya habías dado clases, por supuesto que podías dar más clases. ¿Con qué sientes tú que no puedes aunque trates en el aspecto de ser maestro? ¿Con qué? Pues con muchas cosas. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo, y no solamente como maestro, sino en mi vida en general,
me cuesta mucho el llevar un orden en mi vida. Y también me sucede mucho en las clases. A veces me extiendo mucho en algunos temas y eso hace que pierda el hilo del temario que debo determinar, y entonces a veces termino siempre sacrificando temas por ver algunos otros, o a veces me engancho con alguna duda de los alumnos y les dedico más tiempo a resolver esas dudas que a dar la clase como tal. Y son de las cosas que día a día me toca lidiar, el llevar un orden con mis materias, el terminar a tiempo un plan de estudios, ese tipo de cuestiones me cuestan trabajo. Bueno, pero pues entiendo que de alguna manera lo que me estás diciendo es que no puedes como ver a tus alumnos que tienen alguna duda o que no avanzan en un tema, y tú, claro, como buen profesional, lo que quieres es de que ellos aprendan, que ellos logren un objetivo de enseñanza. ¿Qué es esto que tus alumnos te han enseñado a ti, fuera de la cuestión académica? No, pues muchas cosas. Realmente he tenido grandes alumnos que me han enseñado el compañerismo, la gratitud. Me han enseñado también que uno como maestro se puede equivocar y que tienes que reconocer esos errores. Me han enseñado a que no vale más a veces, más allá del conocimiento que tú les puedas dar, que les puedas regalar una sonrisa, que los puedas escuchar, que los dejes expresarse. Me han enseñado que, que si tienes voluntad para terminar los estudios o para terminar una meta que tú te propusiste, lo puedes hacer si tienes las ganas para hacerlo. Entonces sí, realmente uno aprende más como docente que los mismos alumnos. ¿En qué momento te diste cuenta de que sí habías marcado la vida de alguien? ¿Hay algún alumno en particular, una situación que se te haya quedado grabada donde dijiste a esta persona, a este alumno, definitivamente yo le marqué la vida? Pues no sé si marcar la vida, porque es algo muy fuerte, pero sí he tenido algunos alumnos que me han comentado que por mis clases se han animado a estudiar alguna ciencia, o ser biólogos, o ser químicos, o estudiar ecología. Hay alumnos que por alguna sugerencia que yo les hice sobre qué camino tomar en el ámbito estudiantil, pues me hicieron caso y después te lo agradecen. Y hay alumnos que de alguna manera siempre cada 15 de mayo, cada cumpleaños, pues ahí en las redes sociales te hacen saber lo importante que uno fue en su vida, y eso es muy bonito siempre que pasa. ¿Has tenido alguna conversación significativa en, en abundancia con alguno de tus estudiantes que recuerdes en el corazón? Sí, hay algunas conversaciones interesantes, sobre todo con mis alumnos que he tenido cuando están ya en una etapa de culminar la prepa o que están a punto de ingresar a otro nivel de estudios superior. Siempre me gusta con ellos conversar mucho sobre qué les gustaría hacer, qué quieren ser, qué habilidades tienen, y y me doy cuenta de las preocupaciones que tienen los alumnos, y siempre trato yo de tener esas conversaciones profundas con ellos, de también cuando alguno de ellos llega a tener alguna calificación baja, es muy común que los alumnos tiendan a deprimirse, tiendan a sentirse mal o a culparse de más por las malas calificaciones. Y a mí me gusta mucho conversar con ellos de que una calificación no los define ni como persona, ni como estudiantes, ni siquiera. Es nada más un número, y que vale más que vayan ellos con gusto a la escuela, que aprendan, que socialicen, que disfruten ese momento de estudiantes, que yo creo que son de las etapas de la vida más divertidas y más bonitas. Entonces sí,
Las conversaciones que suelo tener con ellos es generalmente al final de un ciclo escolar y siempre van como para que reflexionen sobre su futuro. Ok, bueno, pero esa realidad de la cual me estás hablando no es precisamente la realidad de todos los maestros. Hay quienes sí tienen esa apertura, hay quienes, pues sinceramente, únicamente van como a cumplir su horario, ya sabes, no su horario de Godín o qué sé yo. Y esa realidad, pues, qué bueno, ¿verdad? Que tú seas un maestro dedicado, de vocación, como mencionamos desde el inicio, pero no es en su mayoría la realidad que tenemos aquí en México. ¿Tú crees, hablando de nuestro país, qué es lo más injusto que vive un maestro hoy en día? Híjole, pues qué pregunta. Yo siempre he dicho que el ser maestro es de la vocación, de las profesiones más bonitas del mundo, pero también de las menos pagadas, de las peor pagadas, al menos aquí en México. Por ahí estaba yo leyendo una estadística que decía que entre las profesiones peor pagadas del país está el de ser maestro de educación preescolar, cuando se supone que es Vaya. cuando los niños están pues conociendo su entorno, aprendiendo, descubriendo el mundo. Claro, las Esas, bases, ¿no? los maestros de esos niveles deberían de ser de los más importantes en la formación de un niño. Y resulta ser que son de los peor pagados en el país. Eso me parece totalmente injusto. Y otra parte que me parece muy injusta es, aparte de lo mal pagado que está, es lo desprestigiado que está el gremio académico hoy en día en nuestro país. Cuando hablamos de un maestro, generalmente, como decía tu reflexión al inicio, hablas de que, ay, tiene muchas vacaciones. No, hombre, Sí. descansa los fines de semana. Cuando yo Trabaja a mediodía, trabaja ¿no? a mediodía. Ajá. Y ese tipo de percepción es una percepción que a veces me parece muy injusta, porque un buen maestro, como un buen arquitecto, como un buen ingeniero, como un buen contador, se preocupa siempre por estar actualizado, entonces va más allá de ese horario frente al grupo, sino que su formación tiene que estar constantemente siendo actualizada, y eso me parece que no es reconocido por un gran sector de la sociedad. No, y que aparte, bueno, yo también tengo algo de experiencia como maestra y como dices tú, no es tanto que como profesionista tú como maestro digas, ay, pues es que quiero estar actualizado, es que el sistema educativo en México no te permite no estar actualizado, como comentas, por la entrega de los reportes, por la entrega de los planes de estudio, por la entrega de calificaciones, porque si no haces tal o cual curso ya no entras para contrato para el siguiente ciclo escolar, etcétera, etcétera. O sea, es algo que sí o sí, cualquier maestro, por más flojo, digamos, que pudiera ser, o cualquier maestro que haya sido maestro nada más por obligación o por conveniencia, no se puede dar el lujo, tiene que estar actualizado. Y viendo esta parte que estamos platicando, Darío, ¿qué cambiarías del sistema educativo si pudieras hacerlo para mañana mismo? ¿Qué cambiaría del sistema educativo? Yo cambiaría primeramente varias cosas, yo sería muy radical. Yo primero cambiaría el sistema de evaluación de los alumnos. No los calificaría con un número. Mi calificación sería más si es aprobatorio o no lo es, o si es suficiente para pasar al siguiente nivel o no lo es. En lugar de ponerle un 5, un 6, un 7, quitaría ese esquema de numeración que me parece Okay. perverso. ¿Qué más cambiaría? Cambiaría el, el sistema desde raíz en el entendido de que muchas de las materias que hoy se enseñan en clase, el día de mañana van a ser totalmente obsoletas. Por ejemplo, yo quitaría la materia de computación, porque los jóvenes que tienen la fortuna de tener computadora en casa, pues ellos aprenden a usar la computadora solitos, no necesitan que alguien les enseñe a aprender la computadora, porque es lo único que les enseñan. Y se los digo porque soy padre de familia y porque conozco maestros de computación, y me parece una materia muy obsoleta, porque además las computadoras de hoy
cuando nuestros hijos sean mayores de edad y trabajen, van a ser totalmente distintas esas computadoras a las computadoras que supuestamente aprendieron a usar. Quitaría totalmente la computación y le daría mayor peso a las materias que son consideradas de relleno. Le daría más peso a las artes, le daría más peso a las materias que tienen que ver con el conocimiento de la historia de nuestro país, que tuvieran que ver más con el conocimiento de nuestro entorno. Yo le daría más peso a esas, incluso que a las materias que por tradición se les da más valor, como las matemáticas o el español. Muy bien. Y hablando justo de esto de que quitarías, digo, no es nada contra los maestros de computación, ¿verdad? Pero sí te entiendo, porque la verdad es de que actualmente a donde sea que vayas, ves a niños desde 2 años manipulando sin ningún problema cualquier tipo de tablet o celular. Entonces, más bien sería como redefinir el contenido, quizás ya no ponerlo como una materia de computación, sino como una materia de aprender a manejar redes sociales, inteligencia artificial, programación, etcétera. Y para todos esos maestros que de alguna manera quieren llegar a ser maestros, pero tienen miedo por todas estas injusticias de las que estamos hablando, ¿qué les dirías? Pues les diría que no puedes tú atacar un problema si no te involucras en él. Entonces, si realmente tienen la vocación para ser maestros, si sienten esa necesidad de comunicar y de compartir su conocimiento, su experiencia con otras personas, que no dejen pasar esa oportunidad, porque independientemente de las injusticias que existen, de a veces que las oportunidades no están bien pagadas, siempre vale la pena el tocar vidas de esa manera. Entonces, yo sí lo recomiendo. Si sientes tú la vocación, que te involucres. Y ya estando adentro, que también luches, que seas ese motor de cambio para que las condiciones mejoren. Porque no se trata solo de quejarse, se trata también de involucrarse para transformar la docencia. Muy bien, Darío. Bueno, pues tú sabes que este podcast justamente se llama Entre Voces y Silencios, porque aquí queremos abarcar todo lo que se dice y todo lo que, aunque a veces se dice, nos silencian. Por eso te quiero preguntar, ¿qué te dices a ti mismo cuando un día como maestro te sale bien? ¿Y qué te dices cuando te sale mal? Pues yo soy muy extremo. Cuando me va muy bien, me da muchísima alegría, me da mucho gusto, me siento muy... Te aplaudes. Me aplaudo yo mismo, me digo, Ajá. muy bien, lo hiciste muy bien hoy. Y al contrario, cuando algo no sale tan bien como yo lo esperaba, suelo ser bastante fatalista. Entonces, soy muy extremista. Tal vez ni el día que me fue muy bien me fue tan bien como para hacer una fiesta. Y tampoco cuando me fue mal me fue de forma tan fatal como para hacer todo un drama. En ese sentido debo de ser como más equilibrado, pero no lo soy. Okay. Si pudieras dejar un mensaje para tus alumnos del futuro, ¿cuál sería? Pues yo quisiera dejarles el mensaje de que en sus manos tienen las herramientas para poder transformar su realidad y que aprovechen las oportunidades que se les presentan en la vida, que no se queden con el qué hubiera pasado sí, sino que no dejen pasar la oportunidad, porque la vida se va muy rápido. Fíjense, a veces yo me pongo a reflexionar. Ya tengo 44 años y parece que ayer tenía 25. Entonces, Se va muy se rápido. va rapidísimo la vida, y a veces piensas, sobre todo cuando eres joven, piensas que nunca vas a dejar de ser joven, y si llega ese Claro. día y ya no puedes hacer lo que antes querías hacer. Entonces, que aprovechen al máximo todas las oportunidades que se les presentan. Claro, es como decir, más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, ya como último, te quiero hacer una pregunta muy espiritual. Ya nos contaste lo que es ser maestro, lo que sientes, lo que te ha tocado, pero a ti, a Darío, como maestro, como hombre, como persona, como ser humano, ¿qué es lo que prefieres que se escuche de ti y qué es lo que prefieres que se quede en silencio?
Pues me gustaría que se escuchara todo de mí, tanto lo bueno como lo malo, porque al final de cuentas uno es eso, es esa dualidad, tanto de defectos como de virtudes. Yo quisiera que la gente que si en algún momento ya llego a trascender a otro plano, pues que se acuerden de mí como una persona que en el balance general fue una persona positiva y que pude llegar a ser un buen maestro, un buen papá, un buen hijo, un buen esposo. Eso es como quisiera que se me recordara. Muy bien, Darío, gracias por abrirnos tu mundo. Gracias a ti, Lupita, y enhorabuena por tu podcast. Muy bien, gracias por compartir lo que casi nunca se dice, lo que normalmente se calla, pues hoy nos regalaste no solo respuestas, sino humanidad. Esta fue la historia, las voces y los silencios de un maestro que sigue aprendiendo. Bueno, y ahora como parte esencial de Entre Voces y Silencios, llega nuestra primera sección de confesiones anónimas. Recuerda, tú puedes enviarme la tuya completamente en secreto. Esta es mi parte favorita del podcast. Es esta sección donde tú me envías tu historia que quieres compartir sin revelar tu nombre. Y la confesión de hoy dice así. Querida Lupita, desde que me pasó lo de mi mamá, que se fue de este mundo, pues sí me dolió mucho y aún siento su ausencia. La extraño mucho, mucho y jamás pensé que mi hermano actuaría como lo está haciendo ahora. Siempre dijo que la casa de mi mamá era de él. Solo pasaron 4 meses y luego la rentó. Siempre con su envidia. Solo lo hizo sin tomar en cuenta ni a mí ni a mi otro hermano. Siempre peleando. Después, mi otro hermano se enfermó y como no tenía hijos y ya no tenía esposa tampoco, pues me tocó cuidarlo a mí. Aún sin su pierna, él se movía y se daba la habilidad, pero cayó en cama, ya sin poder moverse y sin hablar. Me daba mucha tristeza y mucha nostalgia verlo así. Pero mi hermano, que te cuento desde un inicio, siempre insultando, echándole maldiciones, aún viéndolo ahí sin poderse mover y sin poder hablar. Él jamás se detuvo a los insultos. Después, lamentablemente, fallece mi hermano que cayó en cama y mi otro hermano pronto se hace dueño también de la casa de él. Así que ya tiene las 2 casas en renta y sin decir nada él hace y deshace. Sus palabras de él cuando se le llega a confrontar es que, pues, así pasan las cosas. Yo nunca pensé que fuera así conmigo. Aún recuerdo que jamás tuve ninguna muestra de cariño de parte de mi mamá. Siempre dijo que yo no era su hija, pero pues la prueba es que yo me parezco mucho a ella. Ahora que ya no está conmigo no se lo puedo demostrar, pero así pasa. A ella no le gustaba que yo tuviera estudios. Siempre pensó que la mujer no debía de trabajar. Incluso cuando ya me casé, después de 10 años, nunca le gustó que yo tuviera que trabajar. Siempre me dijo que la mujer era para estar en casa, no para mantener al marido. Estas eran las ideas de ella. Gracias. Muy bien, querida amiga, pues gracias por confiar algo tan profundo. Lo que compartes pues es dolor de muchos años mezclado con injusticia, soledad, responsabilidad y una ausencia que visiblemente aún pesa y pesa mucho. Lo que has vivido ha sido demasiado para una sola persona. Pero te digo algo, no tienes que cargarlo todo tú sola, ni minimizar lo que sentiste. Date permiso de esto, de hablarlo, de llorarlo, de ponerle límites. No te lo quedes en silencio. Lo que pasó con tus hermanos, especialmente con el que se quedó con las casas, no define tu valor. Y lo que tu mamá te decía, tampoco define quién eres hoy. A veces sanar empieza por reconocer que tú mereces paz, aunque ellos no hayan sabido dártela.
Hay que pensar que a veces la vida nos pone en lugares donde damos amor, cuidado, presencia, como tú lo hiciste, sin recibir lo mismo de vuelta. Y por supuesto que esto duele. Pero ese dolor revela algo. Que la persona que ha sostenido a todos, que ha cuidado, que ha vivido injusticias y aún así ha seguido adelante, tiene una fuerza que no aprendió de nadie, la construyó sola. Los hermanos pueden quedarse con cosas, con decisiones, con casas, pero tú te quedaste con algo que no se compra. Y esto, querida amiga, es la capacidad de amar, incluso donde te hirieron. La dignidad de actuar desde el corazón y la conciencia de que no quieres repetir la historia que te dieron a ti. Sanar no es olvidar lo que hicieron, no te confundas. Sanar es decidir que tu vida no se va a seguir definiendo por la falta de cariño del pasado, sino por el amor que tú sí sabes dar y merecer. Y hoy yo te recomiendo por primera vez que te permitas elegirte a ti y solo a ti. No puedes ni vas a cambiar lo que tus hermanos hicieron, ni lo que tu mamá no pudo darte, pero sí puedes decidir qué hacer con ese dolor. Empieza por una sola acción, pon un límite sano. Un límite puede ser dejar de involucrarte en conflictos que no te corresponden, hablar con alguien que te acompañe emocionalmente o escribir todo lo que sientes solo para soltarlo. No es olvidar, es dejar de cargar lo que ya no es tuyo. Esa será tu primera puerta hacia la paz que mereces. Y ahora, pues mi consejo es que le entregues todo este peso que sientes a algo más grande que tú. Coloca en las manos de Dios, de la vida, del universo, de la energía, aquello que ya no puedes sostener sola, que ya no debes sostener sola. Perdonar no significa justificar lo que pasó, sino liberarte de seguir caminando con cadenas que no te pertenecen. Haz un pequeño ritual de cierre. Mira, lo que vas a hacer es que vas a encender una vela, vas a escribir lo que te dolió mientras que tu vela está encendida y se lo vas a entregar a la luz de esa vela. Pide mucha paz para tu mamá, claridad para tus hermanos y suavidad para tu propio corazón. Cuando sueltes desde el alma, la vida va a empezar a abrirte caminos donde antes solo tenías heridas. Y por favor, mientras que estás entregando este papel donde escribes lo que te duele hacia la luz de la vela, vas a repetir lo siguiente. Libero lo que no es mío. Honro lo que viví. Perdono para encontrar paz. Y confío en que mi alma sabe hacia dónde ir. Libero lo que no es mío. Honro lo que viví. Perdono para encontrar paz. Y confío en que mi alma sabe hacia dónde ir. Muy bien, y ahora vamos al tip del día. El tip de este día es simple. Escucha tu cuerpo. Cuando tu mente se confunde, el cuerpo siempre dice la verdad. Si sientes paz, es por ahí. Si sientes nudo, pues es señal de revisar. Este tip que te comparto, que es simple pero poderoso. Haz una pausa para escuchar tu propia respiración al menos una vez al día. Unos 2-3 minutos. Parece insignificante, pero no lo es. Cuando el cuerpo se calma, la verdad interior comienza a mostrarse. Respirar es una manera de hablar contigo mismo sin decir palabras. Es un pequeño regreso a casa. Y bien, llegamos al final de este podcast. Gracias por escuchar Entre Voces y Silencios. Si quieres compartir tu historia o mandar una confesión anónima, escríbeme en mis redes sociales o desde el enlace en la descripción. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y recuerda, aquí nadie está solo. Hasta pronto.